El sol no ha salido todavía y ya hay hombres parados en el carril con billetes apretados en el puño, caballos que bufan humo por las narices en el frío de la madrugada. Una pista de tierra recta como navaja, marcada nada más con 2 palos y un listón de tela colorada. El olor a bosta fresca, a sudor de animal, a mezcal barato que alguien ya empezó a beber desde antes del amanecer. En una esquina, solo. Sin entrenadores ni veterinarios ni gente de traje que hable de pedigrí y de linajes. Un hombre de manos anchas y uñas negras de trabajar la tierra, con el cabresto de su cuaco envuelto en la mano derecha. Y el animal a su lado, quieto, quieto como piedra, mirando la pista con unos ojos que no parpadeaban. Nadie le apostaba, nadie. Eso ya lo sabes, compadre. Eso te lo cuenta el corrido en 3 minutos. Pero detrás de esos 3 minutos hay una historia con principio, con medio y con final que no cabe en una canción. Una historia de lo que cuesta apostar el rancho que heredaste de tu padre, de lo que pesa la palabra honor cuando ya la diste, de lo que hace un hombre cuando el mundo entero le dice que va a perder, y él sabe con algo que está más abajo del estómago, que no va a perder. Y esa historia, compadre, es la que te voy a contar ahora, y te lo digo de una vez, compadre. Cuando escuches esta historia completa, nunca más vas a oír ese corrido de la misma forma. Cada vez que suene en la radio o en la bocina de tu troca, vas a ver la cara de Pepe. Vas a ver ese carril de tierra aplanada. Vas a ver los 9 segundos que callaron a todos los que alguna vez se atrevieron a reírse de él. Yo soy el Potro Cuentista, y antes de comenzar te quiero pedir algo, compadre. Cuéntame ahí abajo en los comentarios cuál ha sido la apuesta más grande que has visto hacer en una carrera de caballos. No importa si fue en Sinaloa, en Jalisco, en Texas o en Durango. Cuéntame esa historia, dale like y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, compadre. Pues vamos a comenzar. Para entender lo que hizo Pepe, tienes que entender de dónde venía Pepe. Había un rancho entre los cerritos del sur de Sonora, por donde la tierra es tan seca que hasta los nopales tienen cara de cansados. Un lugar sin nombre que valiera la pena mencionar. De esos que no salen en los mapas grandes, pero que la gente de por ahí conocía porque ahí nacía el mejor maíz colorado de la región, el que guardaba el color aunque lo cocinaras todo el día. 4 hectáreas nada más, una noria que tardaba en llenar un balde. Un corral de palos de mezquite, amarrados con alambre oxidado, que de noche sonaba como música triste cuando pegaba el viento del norte. Ese era el mundo de José Guadalupe Valenzuela. Pepe, para los que lo conocían desde chamaco. Pepe tenía la cara quemada del sol desde la frente hasta el cuello, y de ahí en adelante piel clara, como si el sol respetara lo que la camisa cubría. Manos de hombre viejo desde los 14 años. Los nudillos partidos de agarrar el asadón desde antes de que le saliera el bigote. Los pies metidos en unas botas que habían sido de su padre y antes de su abuelo y que ya estaban tan remendadas en la suela que la baqueta original casi no se distinguía del relleno de cartón que él mismo les había puesto para que no le entrara el pedernal del camino. El padre había muerto de una fiebre cuando Pepe tenía 11 años. No había dinero para el médico del pueblo, que quedaba a 3 horas de camino en burro. El padre aguantó una semana con la calentura, subiéndole y bajando, subiéndole más, bajando menos cada día. La última noche habló dormido. Pepe se quedó sentado junto a la cama de Otate escuchando palabras sueltas, nombres de lugares que nunca conoció, fragmentos de una vida que su padre había tenido antes de convertirse en ranchero pobre en ese pedazo de Sonora. Amaneció y ya no respiraba. La madre, Refugio, era una mujer de huesos grandes y voz tranquila que nunca levantaba, de esas que no lloran delante de nadie porque no se pueden dar el lujo de que los hijos las vean partir. Cuando enterraron al padre, Refugio metió los 4 pesos que había en la casa en una media de lana y se los ató a la cintura por debajo de la falda. 4 pesos. Eso era lo que quedaba del hombre con quien había hecho familia. Después de eso, la vida fue esto: levantarse antes de que hubiera luz en el cielo. Calentar lo que hubiera, que a veces era frijoles aguados con una tortilla de un día antes, y a veces era agua con sal y quelites del cerro que Pepe iba a cortar en las mañanas, en cuclillas entre las piedras, porque los quelites son gratis si sabes dónde buscarlos. Trabajar la tierra hasta que los brazos no dieran más. Acostarse cuando ya no había fuerza para seguir despierto. La única camisa que Pepe tenía para los domingos estaba tan remendada en la espalda que ya no se podía saber de qué color había sido antes. Tenía retazos de 3 telas distintas cosidos a mano, cada uno de un tono diferente, un mapa de remiendos que contaba la historia de los años que habían pasado por encima de esa prenda. La madre los cosía de noche con una vela, porque no había luz eléctrica en ese rancho, y cuando Pepe se la ponía para ir a misa los domingos, ella le pasaba la mano por el hombro y le decía en voz baja: «Estás bien, mijo», y eso era todo. Eso era lo más cercano a la elegancia que Pepe había conocido en su vida. Así creció.
sin zapatos nuevos, sin cuadernos suficientes, sin carne más de 2 veces al año, cuando mataban un animal del corral por necesidad o por fiesta, pero con algo que no se compra y no se vende, con la tierra de su padre bajo los pies, con el apellido Valenzuela que en ese pedazo de Sonora todavía significaba algo, que la palabra dada era la palabra cumplida, que un hombre que no tiene más que su nombre tiene todo lo que necesita para seguir siendo hombre. Y con eso, compadre, con eso nada más, Pepe Valenzuela llegó a los 18 años. Pero había una cosa más, una cosa que no entraba en los inventarios de lo que Pepe tenía o no tenía, porque esa cosa no era un objeto, era una llama. Un fuego que le ardía en algún lugar entre el pecho y la garganta desde que tenía memoria, desde antes de que aprendiera a nombrar lo que sentía, los caballos. No es que le gustaran los caballos como le gustan a mucha gente, compadre. No era admiración desde lejos ni el gusto de verlos en una carrera y aplaudir y ya. Era otra cosa. Era algo que lo jalaba desde adentro como si los caballos y él estuvieran hechos del mismo material y la separación entre uno y otro fuera un accidente que tarde o temprano se iba a corregir. De chamaco, cuando todavía no alcanzaba el lomo de un caballo sin que lo alzaran, ya se escabullía al corral del vecino, don Cipriano, que tenía 3 cuacos de trabajo, flacos y nobles, de los que no dan problema. Pepe se quedaba parado junto al cerco de alambre horas enteras, mirando cómo se movían, cómo levantaban las patas con ese cuidado de los que saben que pesan y no quieren dañar lo que pisan, cómo sacudían las crines cuando algo les molestaba en el cuello, cómo respiraban con todo el cuerpo, no nada más con las narices, como si respirar fuera algo que hacían con la piel entera. Don Cipriano lo vio así una tarde, parado en la orilla del cerco, con la barbilla apoyada en el alambre y los ojos fijos en los animales como si el resto del mundo no existiera. ¿Qué estás haciendo, chamaco?, le preguntó el viejo. Y Pepe le contestó sin voltear a verlo, aprendiendo. Don Cipriano se quedó callado un momento y se fue sin decir nada más, pero desde esa semana le empezó a dejar la puerta del corral sin tranca, sin decírselo a nadie, sin mencionarlo nunca. Cuando tenía 12 años, Pepe ya podía montar sin silla, mejor que mucha gente que llevaba 20 años encima de un cuaco. Tenía el equilibrio de los que nacen sabiendo que van a vivir montados. El cuerpo le respondía al animal sin pensarlo, sin mandarse órdenes, como si hubiera un idioma entre él y el caballo que ninguno de los dos había tenido que aprender porque los dos ya lo traían puesto de fábrica, como los pájaros traen puesto el instinto de volar hacia el sur. Y entonces apareció el Colorado. No era un animal de raza. Nadie podría haberle pagado mucho por él en una feria de ganado. 4 años, alzán colorado con una mancha blanca en la frente como una estrella rota que no había terminado de caer, las patas traseras un poco más largas de lo que manda el canon, las orejas más paradas de lo normal, siempre atentas, siempre girando como antenas buscando de dónde viene el sonido antes de que el sonido llegara. No era el caballo más bonito del municipio, ni de lejos, pero cuando corría, algo pasaba. Pepe lo vio por primera vez en una venta de animales en el pueblo. Un arriero lo traía de la rienda con cara de no saber muy bien qué hacer con él porque el animal no se dejaba tocar de cualquiera. Pateaba, bufaba, se jalaba. El arriero lo vendía barato, muy barato, casi regalado, solo por librarse del problema y poder irse a comer en paz. Pepe tenía en el bolsillo 120 pesos que había juntado en 3 meses de jornales en los ranchos de la zona. 120 pesos era lo más que había tenido junto en su vida. Los había contado esa mañana 3 veces antes de salir, como si los pesos pudieran haberse multiplicado o reducido durante la noche. Se acercó al Colorado despacio, sin prisas, sin el gesto de quien quiere dominar ni el de quien quiere impresionar, solo caminando como camina un hombre cuando va a saludar a alguien que conoce de toda la vida. Las manos abiertas a los lados, los pasos cortos, el cuello relajado. El Colorado lo miró, las orejas se pararon, las narices se abrieron, lo olieron, procesaron lo que olieron con esa computadora que tienen los caballos en la nariz que no le explica a nadie pero que nunca se equivoca. Y el animal se calmó, así, no más, como si hubiera reconocido algo que andaba buscando sin saber que andaba buscando. Pepe le puso la mano en el cuello y el Colorado cerró los ojos medio segundo. Solo medio segundo, pero Pepe lo sintió como si fuera una firma al pie de un contrato que ninguno de los dos había escrito con palabras, pero que los dos entendían igual, en el idioma que no necesita palabras. Le pagó al arriero los 120 pesos. El arriero no se lo podía creer y los contó 2 veces. Pepe tampoco se lo podía creer bien del todo. Pero no había otra opción que creerlo porque el Colorado ya le estaba oliendo la mano izquierda mientras él contaba los billetes. Llegaron al rancho en la tarde. La madre salió al ruido de los cascos en la tierra y vio al chamaco de 18 años entrando al corral con un cuaco colorado de mancha blanca que a ella le pareció demasiado nervioso y demasiado grande para el espacio que tenían. ¿Cuánto te costó?, preguntó.
Poco, dijo Pepe. ¿Cuánto senta cosca? ¿Cuánto es poco? El chamaco no contestó. La madre lo miró un momento más, con esa mirada que tienen las madres cuando saben que no van a obtener respuesta, pero la pregunta es importante para la historia. Y se metió a la casa. No preguntó más esa noche, pero Pepe la oyó rezar más tiempo que de costumbre antes de dormirse. Esa noche Pepe se quedó en el corral hasta tarde, no haciendo nada en especial, solo ahí, sentado en el suelo con la espalda contra el poste de mezquite más grueso, escuchando respirar al colorado en la oscuridad. Y el animal estaba quieto, completamente quieto, como si también estuviera escuchando algo que los dos escuchaban y que no tenía fuente que se pudiera señalar. Cada vez que Pepe le silbaba de una manera particular, el colorado torcía la cabeza hacia él, solo esa vez, nada más, como diciendo, ya sé que eres tú, no hace falta que me lo vuelvas a decir. Y Pepe sentía algo raro en la garganta, como un nudo, como ganas de llorar, pero no de tristeza, de algo que no tenía nombre todavía, algo que se parecía a querer algo con tanta fuerza que duele. Así empezó todo, compadre. Ese año llegó la noticia de la carrera de los Llanos del Coyote. Si no conoces los Llanos del Coyote, compadre, te explico qué era ese lugar. No era solo una carrera, era el evento del año en 4 municipios del sur de Sonora. Se hacía cada septiembre, cuando las lluvias ya habían aflojado y la tierra estaba dura y pareja como piso de cemento. Venía gente de Hermosillo, de Obregón, de los ranchos grandes de Chihuahua. Traían caballos que valían más que 10 ranchos como el de Pepe juntos, caballos que habían corrido en pistas de verdad, con veterinarios y cronómetros y propietarios con apellidos conocidos de 3 generaciones atrás. Las apuestas eran del tamaño de la gente que apostaba. Y la gente que apostaba tenía con qué. La voz corrió de rancho en rancho como pólvora en tiempo de secas, y llegó al corral de adobe y mezquite de Pepe Valenzuela una tarde de agosto, traída por el compadrito Efrén, un muchacho del rancho de junto que tenía la costumbre de saber todo antes que nadie y la necesidad de contarlo antes de que se le reventara adentro. Oye Pepe, dijo Efrén asomándose por encima del cerco, dicen que este año en los Llanos del Coyote van a traer al relámpago de Quiroga. Pepe dejó de limpiar el casco del Colorado y lo soltó. ¿El relámpago? El mismo. El que ganó en Sonora 3 años seguidos. Dicen que ahora lo trae el hijo del ingeniero Montoya. Con todo y entrenador llegado de Sinaloa, dice la gente. Pepe no dijo nada. Guardó la raspeta en el mandil de cuero y se quedó un momento mirando la pista de tierra que él mismo había trazado detrás del corral. 100 metros rectos entre 2 hileras de piedras blancas que había juntado del arroyo durante 3 fines de semana. La pista donde el Colorado había pasado los últimos 2 años aprendiéndose a sí mismo, descubriéndose. Pepe sintió que el corazón se le quería salir del pecho. La madre lo estaba escuchando desde la puerta de la cocina. Refugio tenía ese don que tienen las madres que han vivido solas mucho tiempo. Escuchar lo que los hijos no dicen. Y lo que Pepe no dijo esa tarde, ella lo entendió todo sin que le explicaran nada. Cuando se fue Efrén, la madre salió, no traía el delantal, las manos sueltas a los lados, la cara con esa expresión que Pepe conocía desde niño y que significaba que lo que venía no era un consejo, era una advertencia. Mijo, dijo Refugio, lo que estás pensando, no lo hagas. Pepe la miró. No sé qué estoy pensando, mamá. Sí sabes, y yo también sé, y lo que estás pensando me da miedo, hijo. Hubo un silencio largo. Afuera en el corral, el Colorado sacudió las crines de un solo golpe como sacudiendo algo que no estaba. El relámpago de Quiroga ha corrido contra los mejores caballos de 3 estados, Pepe. Es un animal que no conoce la derrota. Y tú lo que tienes es un Colorado bonito que corre bien en tu traspatio. No es mi traspatio, dijo Pepe. Son 100 metros rectos. Son 100 metros rectos de tierra tuya, dijo la madre, y la voz se le puso un poco distinta, más apretada. Y si apuestas esa tierra y la pierdes, ¿a dónde vamos a vivir, hijo? ¿A dónde nos vamos? Pepe no contestó de inmediato. Miró al Colorado en el corral. El animal lo miró de regreso con esas orejas paradas de siempre, con esa quietud que no era indiferencia, sino algo que Pepe nunca había podido nombrar bien. Y entonces dijo, «Ese cuaco no pierde, mamá». La madre lo miró largo rato. Luego dijo, «¿Cómo sabes?» Y eso Pepe no supo contestarlo, porque no era algo que supiera con la cabeza, era algo que sabía con otra parte del cuerpo. Con la misma parte con la que había sabido, esa tarde en la feria, que ese Colorado de mancha blanca era suyo, antes de pagar un solo peso. La madre se persignó y se metió a la cocina sin decir nada más. Era como pedirle al río que no baje, como pedirle al viento que no sople. Había cosas en la vida de un hombre que no eran decisiones, que ya estaban tomadas antes de que el hombre se diera cuenta de que había una decisión que tomar. Lo que Pepe no sabía era que antes de que llegara el día de la carrera, iba a encontrarse con algo en el camino a los Llanos del Coyote, algo que no esperaba, algo sin explicación fácil, algo que le iba a dejar en la cabeza una frase que no lo iba a soltar. Pero eso
Eso viene después. El camino a los llanos del Coyote tardaba media jornada a caballo. Pepe salió antes de que amaneciera, con el Colorado ensillado y un morral chico colgado del arzón. Dentro del morral, 3 tortillas con frijoles que la madre le había enrollado en papel de estraza sin mirarlo a los ojos mientras las preparaba. Un papel doblado con el título de las 4 hectáreas. Y la escritura del Colorado, sin valor para nadie que no fuera él, pero que llevaba igual porque si iba a apostar, apostaba con papeles en regla, como hombre. La madre había dormido poco esa noche. Pepe lo sabía porque la había escuchado moverse en su cuarto. Pero cuando él se levantó a oscuras, ella ya tenía el café hecho y las tortillas enrolladas en la orilla de la mesa, sin decir nada. Solo puestas ahí. Ese era el lenguaje de refugio, hacer lo que había que hacer aunque no estuviera de acuerdo. Eso también era amor, aunque no se pareciera al amor de los libros ni al de las canciones. Salieron al frío del amanecer, el Colorado y él, sin prisa pero sin pausa. El animal caminaba con ese paso largo y seguro que tenía, el que a Pepe siempre le parecía que pesaba menos de lo que debería para el tamaño del cuaco, como si las patas apenas rozaran la tierra, como si fuera posible que levantara el vuelo en algún momento si se lo propusiera. Llevaban como 2 horas de camino cuando llegaron a la cañada del Palo Prieto. Pepe conocía ese tramo, un paso estrecho entre 2 cerritos donde el mezquite crecía tan junto que en ciertos tramos la luz no llegaba al suelo hasta el mediodía. Siempre había algo raro en esa cañada, no algo que uno pudiera señalar con el dedo, solo algo, un silencio que no era silencio normal, sino un silencio lleno, pesado, como cuando metes la cabeza en un costal y todo lo de afuera se queda afuera. Y en esa cañada fue cuando el Colorado se detuvo. No fue un frenazo de susto, no fue que se espantara de algo que vio. Fue una parada suave y deliberada, como el que se detiene porque reconoce un lugar y necesita mirarlo un momento antes de seguir. Las 4 patas firmemente plantadas en la tierra, las orejas tiesas apuntando al frente, las narices abiertas procesando el aire con urgencia. Pepe lo dejó estar, no le jaló la rienda. Estuvo mirando hacia adelante entre los mezquites, y entonces lo vio. Estaba sentado en una piedra grande a la orilla del camino, con las manos en las rodillas y el sombrero caído sobre los ojos. Ropa oscura, camisa negra con botones de concha nacarada, bien planchada, sin una sola arruga, sin una sola mancha, sin el polvo que debería tener cualquier prenda en ese camino de tierra seca. Botas de cuero café con una punta larga y fina que Pepe nunca había visto en la región, sin polvo tampoco, las botas, relucientes como si recién las hubiera sacado de la caja. A su lado había un caballo, negro como el interior de un pozo en noche sin luna, sin ninguna marca blanca, sin ninguna variación de color en ninguna parte del cuerpo. Negro parejo en la piel, en las crines, en la cola, en los cascos. Quieto como una estatua de esas que no se mueven, aunque les pase la mano enfrente. Tan quieto que Pepe, por un instante que no quiso prolongar, pensó que no respiraba. El hombre levantó la vista cuando Pepe se acercó despacio con el Colorado. Tenía unos 40 años, quizás menos, quizás más. Era difícil saberlo porque tenía una cara de esas que no se apegan a una edad, que pudieran ser de joven o de viejo dependiendo de la luz y del ángulo. Los ojos claros, muy claros para ser de por ahí. No verdes ni azules, sino de un color que estaba entre los dos, y no era ninguno de los dos. «Buenas», dijo Pepe, parando al Colorado a distancia razonable. «Buenos días tenga usted», dijo el hombre, y su voz era tranquila y pareja, sin el acento cerrado de la región, sin el acento de ninguna región que Pepe pudiera identificar. «¿Mas, Samazi Sintadin, Bulazi va a los llanos del Coyote?», preguntó el hombre. Pepe se detuvo. «¿Cómo sabe?». El hombre sonrió apenas, una sonrisa pequeña y sin mucho esfuerzo que no llegó a los ojos. «Por donde va usted no hay otro lugar a donde ir», dijo. Era cierto. El camino de la cañada del Palo Prieto solo tenía una salida, y era los llanos del Coyote. «¿Va a la carrera?», dijo el hombre. Tampoco era pregunta. Pepe no contestó. El hombre se levantó de la piedra sin apuro y se acercó al Colorado. Y aquí fue lo primero raro, compadre. El Colorado, que con cualquier desconocido se ponía tenso y comenzaba a moverse, se quedó completamente quieto cuando el hombre se acercó. Quieto como cuando Pepe le pasaba la mano por el cuello en las noches, como si el hombre no fuera un desconocido. El hombre lo miró al Colorado con atención de quien entiende lo que está mirando. Le miró los ojos un buen momento. Le miró las patas, adelante y atrás. Le miró la línea del lomo y la anchura del pecho y el ángulo de las caderas. «Tiene buen cuaco», dijo el hombre. Pepe asintió. «Pero no lo va a ganar con el cuaco», dijo el hombre entonces, y la voz se le puso distinta, más directa. «Lo va a ganar con los primeros 3 pasos». Pepe frunció el ceño. «¿Cómo dice?». El hombre se acomodó el sombrero. «Los primeros 3 pasos son los que deciden», dijo. «Si en los primeros 3 pasos su cuaco ya está estirado y el de enfrente todavía está arrancando, ya ganó. No hay distancia que cerrar después. No hay fuerza que alcance. Los primeros 3 pasos son todo lo que existe en una carrera corta». Pepe iba a preguntar algo más. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía?
¿Cómo sabía de caballos de esa manera? Pero el Colorado sacudió la cabeza de golpe, una sola vez, fuerte, como espantando algo invisible. Pepe lo controló con la rienda. Tardó apenas 2 segundos en calmarlo. Y cuando volvió a mirar hacia la orilla del camino, hacia la piedra grande donde había estado sentado el hombre, no había nadie. No había pasos alejándose por la tierra. No había ruido de cascos del caballo negro. No había polvo levantado en el aire. No había nada. Como si la piedra siempre hubiera estado vacía y Pepe hubiera tenido una conversación con el mezquite. El Colorado bufó, solo una vez. Corto, seco, y siguió caminando hacia adelante como si nada hubiera pasado. Pepe se quedó mirando la piedra vacía un momento largo. El frío de camisa mojada que le recorrió la espalda no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana. Siguió el camino. Pero en su cabeza, mientras el Colorado comía kilómetros hacia los llanos del Coyote, no dejaba de repetirse eso. Los primeros 3 pasos son todo. Ahora imagínate la escena, compadre. Los llanos del Coyote. Una extensión de tierra plana y dura, reseca, donde el sol pega directo desde que sale hasta que se mete porque no hay cerro que le dé sombra a ninguna hora. Una pista marcada con cal blanca sobre la tierra café, 100 metros de un extremo a otro, tan recta que podías ver el listón de meta desde donde se arrancaba si tenías buena vista. Y alrededor de esa pista, la gente de 4 municipios, pero también gente que había venido de más lejos cuando corrió la voz de que este año se esperaba algo especial. Camionetas alineadas a los lados, algunas nuevas, algunas viejas, todas con la capucha cubierta de polvo del camino, y hieleras en las cajas, música norteña saliendo de bocinas encima de las plataformas, el olor a carne asada mezclado con polvo y estiércol de animal y perfume barato de las mujeres que habían venido del pueblo con sus hijos de la mano. Sombreros por todos lados, blancos y negros, y entre los sombreros las gorras de béisbol de los que venían de la ciudad a ver qué encontraban. Y del lado derecho de la pista, en un área separada con soga de yute y señalada con banderines colorados, los caballos de los que habían venido a competir de verdad. Ahí estaba el relámpago de Quiroga. Compadre, si hubieras visto a ese animal, era un tordo plateado, casi blanco, con las manchas grises bien distribuidas por el cuerpo como si alguien con buen gusto las hubiera puesto a propósito. Grande, muy grande para ser de carrera corta, pero con esa grandeza de los animales que han aprendido a usar cada gramo de su peso a su favor. Las patas de atrás como 2 postes de acero forjado. El pecho tan ancho y profundo que cuando respiraba parecía que iba a reventar la cincha, las venas marcadas en el cuello como ríos en un mapa. A su lado había 3 hombres, el entrenador de Sinaloa, un tipo de mediana edad con chamarra de cuero y sombrero fino que había llegado en una Ram nueva con placas de Culiacán, un mozo joven que le limpiaba las patas al relámpago con un trapo húmedo cada tanto. Y el hijo del ingeniero Montoya, que tenía en la mano derecha un reloj de pulsera, de los que cuestan lo que Pepe ganaba en un año de jornales, y en la cara la expresión tranquila y aburrida de quien nunca en su vida ha tenido que pensar en cuánto cuesta algo antes de comprarlo. El relámpago ya había ganado los llanos del Coyote 2 años seguidos. Aquí venía a ganar la tercera. Y los que lo habían visto correr no le veían competencia en ninguno de los otros animales que se habían presentado ese día. Cuando Pepe entró a los llanos con el Colorado de la rienda, alguien lo vio y alguien se lo dijo a alguien, y en 10 minutos ya lo sabía el que había que saberlo. Un ranchero sin nombre, de los Cerritos del Sur, traía un alzán colorado a medirse contra el relámpago de Quiroga. Las carcajadas empezaron despacio, primero entre los que estaban cerca. Después se fueron corriendo entre la gente como la gripa en enero, pasando de boca en boca, creciendo en el camino como los rumores que encuentran tierra fértil. Un fulano con sombrero blanco grande, botas picudas y la camisa bien planchada, se acercó al Colorado y lo rodeó despacio, mirándolo de arriba abajo con esa expresión de quien examina algo que le genera ternura involuntaria, como cuando uno ve a un niño haciendo algo que está demasiado grande para él. Es interesante esa seance. ¿Es en serio, amigo?, le dijo a Pepe. ¿Traes este Colorado de rancho a correr contra el relámpago? Pepe no lo miró. Siguió arreglando el cabresto. ¿Qué vas a apostar? Siguió el fulano, porque la sola idea le parecía entretenida. Lo que tengo, dijo Pepe. ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Más que 4 hectáreas en el sur de Sonora y este cuaco. El fulano del sombrero blanco se rió primero en voz baja y después ya con ganas, con esas risas que van creciendo a medida que uno se da cuenta de lo bueno del chiste y quiere que los demás también lo escuchen. El representante del ingeniero Montoya se acercó después, un hombre delgado, de lentes, con una tablilla de madera y papeles encima que tenía la cara de quien lleva el registro de algo serio. Lo miró a Pepe y miró al Colorado con la expresión de un contador que ve una suma que no le cuadra. ¿Es en serio la apuesta?, preguntó. En serio, dijo Pepe.
4 con Pisa, Tasquería con 4 hectáreas, 4 hectáreas y el cuaco. El hombre de los lentes apuntó algo en el papel. Del otro lado dijo, el ingeniero Montoya va a poner 50,000 pesos. Tiene cómo responder eso en tierra. Tengo las escrituras aquí, dijo Pepe, y sacó el papel doblado del morral. El hombre de los lentes lo tomó, lo leyó despacio, lo dobló de nuevo y se lo devolvió. Bueno, dijo. 4 hectáreas escrituradas contra 50,000 pesos. ¿Acepta las condiciones? Acepto, dijo Pepe. Y en ese momento el fulano del sombrero blanco ya no se estaba riendo. Porque apostar las escrituras del rancho que te dejó tu padre no era un chiste, era una locura. Y las locuras, compadre, son otra cosa. La primera carrera no era contra el relámpago todavía. Así funcionaba el torneo de los Llanos del Coyote. Primero un calentamiento, carreras menores para ir viendo qué había traído cada quien. El Colorado entró primero contra un ruano de Obregón que tenía fama de rápido en la arrancada y que había ganado 4 carreras en los meses anteriores en distintos puntos del estado. Pepe lo montó sin aspavientos, sin palabras de ánimo, sin palmadas en el cuello, sin ninguno de esos rituales que hacen los jinetes que llevan nervios encima. Solo se montó, acomodó los estribos y se quedó quieto esperando la señal con las manos ligeramente sueltas en las riendas. Recordó al hombre de la cañada del Palo Prieto. Los primeros 3 pasos son todo. Sonó la señal. El ruano de Obregón arrancó bien. Era un animal que sabía arrancar, eso era cierto. El jinete se inclinó de inmediato y el ruano respondió. Pero el Colorado arrancó distinto. No fue una arrancada de caballo, fue una explosión, como si algo que estaba comprimido desde hace mucho tiempo encontrara de golpe el espacio para expandirse. Los primeros 3 pasos del Colorado no parecían pasos, sino un solo movimiento fluido que lo puso en plena carrera antes de que el ruano terminara su segunda zancada. La ventaja se instaló en los primeros 3 pasos, y esa ventaja nunca se cerró. Llegó a la meta con una diferencia que hizo que el cronometrador mirara 2 veces su reloj, porque el número no le cuadraba para lo que estaba viendo con los ojos. Silencio. Nadie aplaudió. El silencio de cuando algo pasa que no encaja con lo que uno esperaba, y el cerebro necesita un momento para procesar la contradicción antes de poder reaccionar. El fulano del sombrero blanco no dijo nada. Tenía la cabeza ligeramente ladeada mirando al Colorado con una expresión que ya no era de chiste. El hombre de los lentes tampoco habló. Solo anotó en su tablilla, y el entrenador de Sinaloa, que hasta ese momento había estado de espaldas hablando con el mozo, se dio la vuelta y se quedó mirando al Colorado con los brazos cruzados y una expresión que Pepe no pudo leer desde donde estaba. Segunda carrera. Un bayo de Chihuahua. Un animal distinto, compadre. Un animal que los que sabían de caballos miraban con respeto. Lo habían traído de un criador con nombre y con historial. Un hombre de delicias que llevaba 20 años produciendo animales de velocidad. El bayo tenía alforjas en los cuartos traseros que asustaban de solo verlas, músculos que se notaban desde 30 metros de distancia, moviéndose bajo la piel, como algo vivo que vivía dentro del animal. El Colorado se paró en la raya de salida. Las orejas tiesas, la mancha blanca de la frente apuntando hacia adelante, las patas de atrás listas, sin nervios visibles, sin el bailoteo que hacen los animales que sienten la presión, con esa calma que tienen los que ya saben lo que van a hacer y no necesitan convencerse de nada. Arrancaron. Y de nuevo. Los primeros 3 pasos, 1, 2, 3, y el Colorado ya estaba estirado en plena velocidad mientras el bayo de Chihuahua todavía terminaba de abrir el tranco de salida, y los 100 metros se fueron en un parpadeo que no dio tiempo de contar. Esta vez el silencio duró más pesado. El entrenador de Sinaloa se fue a poner de pie junto a la pista. Dejó de hablar con quien hablaba y se quedó mirando al Colorado alejarse después de cruzar la meta, mirándolo caminar, mirando cómo movía las patas, mirando la línea del lomo, la cara de quien está viendo algo que quiere entender y no puede. El fulano del sombrero blanco se había alejado del grupo principal. Ya no tenía cara de chiste, tenía cara de quien está recalculando algo que creía tener claro. Y en el área de los caballos de competencia, uno de los animales del entrenador, un alazán grande que habían traído de repuesto, empezó a ponerse inquieto de una manera que su mozo no entendía, sin razón aparente, sin que nada hubiera cambiado a su alrededor. Solo intranquilo, moviéndose en el lugar, jalando la cuerda, nadie le prestó atención todavía. Eso vino después. De mamá y trepó mazanta. Tercera carrera, ya no era calentamiento, era el momento. El relámpago de Quiroga entró a la pista escoltado por los 3 hombres. El mozo le había dado el último repaso con el trapo húmedo. Le había revisado la cincha y las cerraduras y las patas con la atención de quien ha preparado muchos animales y sabe que los detalles son la diferencia. El entrenador de Sinaloa le había dicho algo al oído al jinete, un muchacho joven de Culiacán que tenía en la cara la concentración de quien ha ganado muchas veces y conoce el proceso de ganar. El Colorado entró solo.
Pepe lo guió a la raya de salida sin prisa, sin ceremonia. La gente se había acomodado a los lados de la pista. El murmullo y la música y el ruido de hace una hora habían bajado mucho. No era silencio todavía, pero ya no era la misma fiesta de antes de la tarde. Era otra cosa. Era la atención de la gente que ya no está segura de lo que va a pasar, y eso los pone quietos. Los dos animales quedaron lado a lado en la raya de salida. El relámpago era una cabeza más alto que el colorado. El tordo plateado contra el alzán de mancha blanca. El pedigrí contra las escrituras del rancho. Los 50,000 pesos del ingeniero Montoya contra las 4 hectáreas de tierra seca del sur de Sonora y el cabresto de un cuaco que nadie había visto correr antes de hoy. Pepe miró al frente, los ojos en la meta, 100 metros adelante. Pensó en el hombre de la cañada del palo prieto, en la camisa sin polvo, en las botas sin polvo, en el caballo negro sin ninguna marca, en los ojos de color que no era ningún color. Los primeros 3 pasos son todo. El hombre del disparo levantó el brazo. La pista de los llanos del Coyote quedó en silencio completo. Y sonó el tiro. Lo que pasó en los siguientes 9 segundos, compadre, es lo que lleva décadas corriendo de boca en boca por el sur de Sonora, de rancho en rancho, de padre a hijo, sin que nadie haya podido explicarlo del todo. 1. El colorado se disparó de la raya de salida con una explosión de movimiento que no pareció arrancada de caballo, sino de algo que ya estaba en movimiento y solo estaba esperando que le quitaran la última traba. 2. El relámpago todavía no había terminado su primer paso cuando el colorado ya iba en el segundo, con todo el cuerpo estirado y las crines aplastadas contra el cuello por la velocidad. 3. 4. Media pista. El tordo plateado corriendo ahora sí a su máxima potencia, con el jinete de Culiacán completamente echado sobre el cuello, las manos apretadas, los talones adentro, el colorado delante con las patas girando tan rápido que desde los lados parecían una sola mancha café y blanca. 5, 6. El relámpago nunca llegó a cerrar la distancia. Nunca, ni un centímetro, ni el equivalente a un palmo. La brecha que había abierto el colorado en los primeros 3 pasos se mantuvo exactamente igual todo el recorrido, como si los dos animales estuvieran amarrados a un mismo poste invisible con una cuerda de la misma longitud. 7, 8, 9. La cinta de meta. El colorado la cruzó solo. El relámpago llegó después, con el jinete de Culiacán mirando hacia adelante y hacia los lados sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. La expresión de quien está completamente seguro de algo, y de repente esa certeza desaparece sin que nadie le explique cómo ni por qué. El cronometrador dijo el tiempo en voz alta, y la pista de los llanos del Coyote quedó en un silencio que Pepe no había escuchado antes, no el silencio de entre carreras, no el silencio de cuando la música se acaba. El silencio de 200 personas procesando al mismo tiempo, algo que no encaja con ninguna categoría que tengan disponible. No aplausos. No gritos, silencio, porque el tiempo que había dicho el cronometrador no era posible para ese animal en esa pista bajo esas condiciones, porque el relámpago de Quiroga, que había ganado en 3 estados contra los mejores animales del noroeste, no había podido cerrar ni medio metro de ventaja en 100 metros de carrera, porque el colorado de rancho, el alzán de mancha blanca que nadie conocía, que nadie había apostado, que había llegado sin entrenador ni veterinario ni hombres de traje, había corrido esos 100 metros como si los 100 metros fueran 20. Fue el viejo Isidoro, un criador de Hermosillo que llevaba 40 años yendo a carreras en todo el noroeste, quien habló primero. Habló en voz baja, no más para los 3 o 4 que tenía junto a él, pero en ese silencio lo escucharon muchos más. Ese cuaco no corre así, dijo el viejo Isidoro. Ese tiempo no lo hace un animal de trabajo. Ese tiempo lo hace otra cosa, y nadie le contradijo, nadie encontró las palabras para contradecirlo. Porque en ese momento, en el área de los caballos de competencia, los 2 animales de repuesto del entrenador de Sinaloa, el alazán grande y una yegua prieta que había venido como tercera opción, se echaron atrás en sus cuerdas al mismo tiempo, sin que nada hubiera cambiado a su alrededor. Sin ruido, sin movimiento repentino, sin nada que pudiera explicar el susto, solo se echaron atrás con los ojos muy abiertos y las narices abiertas como queriendo agarrar algo en el aire que los demás no podían percibir. Los mozos que los cuidaban los vieron, y los que estaban parados cerca de esos animales también los vieron. Y los que los vieron se persignaron. La tarde estaba cayendo cuando Pepe salió de los llanos del Coyote con el colorado de la rienda. En el morral llevaba el papel de las escrituras de vuelta, intacto, sin ningún doblez nuevo, y un sobre de papel manila que el representante del ingeniero Montoya le había entregado sin decir nada, con la cara de quien cumple un trato que le duele, pero lo cumple porque es lo que hay que hacer cuando un hombre de honor da su palabra. 50,000 pesos. Pepe Valenzuela nunca había tenido 50,000 pesos, nunca había tenido 5,000, nunca había tenido ni la cuarta parte.
La cifra le pesaba en el morral más de lo que debería pesar un sobre de papel. Montado en el Colorado, con el sol pegando ya de costado y alargando las sombras del mezquite hasta hacerlas irreconocibles en la tierra, Pepe empezó a repasar todo lo que había pasado ese día. El Colorado había corrido como nunca antes lo había visto correr. Eso era cierto. En sus 100 metros del rancho siempre había sido rápido, sí, pero no así. No con esa diferencia, no con ese tiempo que había dicho el cronometrador y que había dejado a 200 personas sin palabras. ¿Qué había pasado? Pensó en el hombre de la cañada del Palo Prieto. La camisa sin arruga, las botas sin polvo, el caballo negro sin ninguna marca en ninguna parte del cuerpo, los ojos de color que no era ningún color conocido. Pensó en cómo el Colorado se había calmado cuando ese hombre se acercó, como si lo reconociera. Pensó en cómo el hombre había desaparecido en el tiempo que tarda un pestañeo. Los primeros 3 pasos son todo. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? ¿A dónde había ido sin dejar pasos ni polvo en la tierra? Pepe miró al Colorado. El Colorado caminaba con su paso de siempre, el largo y parejo de los días normales, las orejas hacia adelante, la mancha blanca de la frente brillando todavía en la luz anaranjada del atardecer. Tranquilo. Como si lo que había pasado en esa pista unas horas antes no hubiera sido nada fuera de lo ordinario. Como si correr esos 9 segundos fuera simplemente lo que hacía cuando llegaba el momento, y no merecía más comentario que cualquier otra cosa. Pepe le pasó la mano por el cuello. El Colorado parpadeó, solo una vez. Lento. Y Pepe sintió ese frío en la espalda de nuevo. Ese frío que no tenía nada que ver con la temperatura del atardecer. ¿Quién eres tú?, le preguntó al animal, en voz muy baja, sintiéndose un poco ridículo de hacerlo, pero no pudiéndose aguantar la pregunta. El Colorado no contestó, naturalmente, pero sacudió las crines de una manera lenta, pausada, que a Pepe le pareció casi demasiado deliberada para ser involuntaria. Le dieron ganas de soltarse y correr. Pero, ¿a dónde? No había a dónde correr, y aunque hubiera a dónde, no habría corrido. Porque en el morral traía 50,000 pesos y las escrituras del rancho de su padre. Y ese pensamiento le ganó al miedo, compadre. Ese pensamiento y el pensamiento de refugio esperando en la puerta de la cocina con el rebozo y el rosario en la mano. Porque el amor de un hijo a su madre es más fuerte que cualquier terror que exista en este mundo o en el otro. Llegó al rancho cuando ya era noche cerrada y las estrellas estaban todas en su lugar. La madre estaba sentada en la puerta de la cocina con el rebozo sobre los hombros y el rosario en la mano. Llevaba ahí, según lo que Pepe calculó por la posición del cuerpo y el estado de los ojos, muchas horas, tal vez desde que él se había ido antes del amanecer. Cuando oyó los pasos del Colorado en la tierra del patio, Refugio se puso de pie de un solo movimiento, sin la rigidez de quien ha estado sentado mucho tiempo, como si el cuerpo hubiera estado esperando exactamente ese sonido y respondiera a él sin pensarlo. «Mijo», dijo, «aquí estoy, mamá». La madre se acercó rápido y lo agarró del brazo cuando él bajó del animal y lo sostuvo así, con la mano en el antebrazo, un momento, verificando. Contando los huesos, asegurándose de que era real, de que era de carne y estaba completo. Entraron a la cocina. La lámpara de petróleo estaba prendida en el centro de la mesa. Pepe soltó el morral encima de la madera, sacó el sobre de papel manila, lo abrió. Contó los billetes encima de la mesa, uno por uno, en silencio completo, con la madre parada al lado mirando cada billete que caía. Refugio miró los billetes apilados sobre la madera, volvió a mirarlo a él, y en sus ojos pasaron 100 cosas al mismo tiempo. Incredulidad, miedo, esperanza, sospecha, alegría, terror. Todo junto, todo revuelto, como un remolino que no encuentra salida y sigue girando sobre sí mismo. ¿Cómo?, preguntó la madre. Solo eso. Ya, Pepe sonrió. Era una sonrisa tranquila, sin triunfo exagerado. El Colorado, mamá. Refugio lo miró largo rato. Luego dijo, «Quiero verlo». Salieron juntos al corral, la madre adelante, con el rebozo apretado en las manos y el rosario enrollado en los dedos. Pepe atrás, con la lámpara de petróleo que habían traído de la cocina elevada para que alumbrara el camino. Los 20 pasos del rancho al corral se hicieron largos, porque las madres cuando sienten que algo no está bien, caminan con ese peso invisible que hace que cada paso cueste más de lo que debería. Llegaron al corral. La lámpara iluminó el poste de mezquite más grueso, iluminó las piedras del cerco, iluminó el bebedero de lata. Iluminó el suelo de tierra apisonada. Pepe se adelantó con la lámpara en alto buscando al Colorado. El corral estaba vacío. No había cuaco. No había ninguna silueta de animal en ninguna esquina. El cabresto que Pepe mismo había amarrado al poste más grueso antes de entrar a la cocina estaba en el suelo, junto al poste, sin ningún nudo roto, simplemente suelto. Como si hubiera sido desatado con calma y cuidado por alguien que sabía lo que hacía y no tenía prisa.
Pepe metió la lámpara dentro del corral, recorrió el suelo con la luz buscando huellas, y ahí fue cuando el frío de la espalda se le subió hasta la nuca, y se quedó ahí. Había una sola hilera de huellas de casco que llegaba del portón al poste. Las huellas de cuando Pepe había traído al Colorado al entrar al rancho una hora antes. No había huellas de salida. Entradas sí, salidas no. Pepe cayó de rodillas en la tierra del corral. No lloró, no gritó, no hizo ningún ruido. Se quedó ahí, con la lámpara a un lado iluminando la tierra, tocando el suelo alrededor del poste con las manos planas, buscando algo, alguna explicación, algún rastro. Alguna evidencia de algo que le dijera que había una razón, que había una respuesta, que había alguna forma de entender lo que estaba mirando. No encontró nada, solo tierra, solo el cabresto suelto, solo las huellas que llegaban y no salían. La madre no entró al corral. Se quedó parada en la entrada, con el rebozo apretado contra el pecho y el rosario en la otra mano, mirando a su hijo arrodillado en la tierra, buscando algo que no estaba. Y entonces Refugio dijo, en voz muy baja, tan baja que Pepe apenas la escuchó desde donde estaba: yo vi ese caballo cuando llegaste. Lo vi entrar al corral contigo. Tenía los ojos de ese cuaco no eran ojos de cuaco, Pepe. Él la miró desde el suelo. ¿Qué eran? La madre apretó el rosario. Se quedó un momento callada. No sé, mi hijo. Pero eran ojos de algo que sabe más de lo que a nosotros nos corresponde saber. Se persignó 3 veces, despacio, con el mismo gesto que había usado toda su vida para alejarse de cosas que no podía nombrar, y no dijo más. Esa noche durmieron en la misma casa de siempre, con el dinero del sobre de papel manila debajo de la cama de Refugio, en una caja de lata que había sido de su madre, y el corral vacío afuera, con el cabresto en el suelo y las huellas que llegaban y no salían. La noticia corrió más rápido que cualquier caballo que hubiera pisado los llanos del Coyote en toda su historia. Al día siguiente, todo el circuito sabía lo que había pasado, o creía saber, porque lo que pasa con las historias extraordinarias es que cada quien las filtra por lo que puede entender, y lo que no puede entender lo rellena con lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano casi nunca es suficiente. Unos decían que había sido trampa, que Pepe había drogado al Colorado con algo que le metió en el agua antes de la carrera, que había un curandero de por ahí que preparaba esas mezclas para los que querían ganar a como diera lugar. Pero los que habían estado junto al animal antes de correr sabían que eso no era cierto. Nadie extraño se le había acercado. Nadie le había dado nada. Había estado solo con Pepe el rato previo, sin que nadie más lo tocara. Y además, una droga puede acelerar a un animal, eso es cierto, pero no hace que los otros caballos se echen atrás en las cuerdas con los ojos desorbitados. Otros decían que el Colorado era un animal robado de un criadero del norte, que alguien lo había sacado de alguna hacienda de caballos de competencia y lo había disfrazado de animal de rancho para hacerlo pasar por lo que no era, que había redes de esas que operaban en el circuito. Pero los que conocían al Colorado de tiempo, los del rancho vecino que lo habían visto pasar los últimos 2 años, sabían que había entrado al rancho de Pepe a los 4 años desde un arriero que lo vendió casi regalado porque no se dejaba tocar de nadie. Otros más decían que fue suerte pura, que el relámpago de Quiroga había tenido un mal día, que algo le había pasado antes de la carrera, que no estaba al 100%, que esas cosas pasan. El entrenador de Sinaloa se había ido de los llanos sin hablar con ningún periodista ni con ningún apostador, y eso se leía como confirmación de vergüenza. Pero los que habían visto correr al relámpago muchas veces sabían la verdad. Ese día el relámpago había corrido bien, había corrido todo lo que podía correr. Lo que pasa es que todo lo que podía correr no fue suficiente. Y había otros, los que hablaban en voz baja y miraban los lados antes de hablar, los que decían que el Colorado no era un cuaco normal, que había algo en ese animal que no se podía nombrar, pero sí se podía sentir si uno estaba suficientemente cerca. Los que habían estado junto a los otros caballos cuando cruzó la meta lo decían en voz baja, cuidando las palabras. Los animales se echaron para atrás. Los animales sintieron algo que nosotros no podemos sentir. Y eso no es normal. Eso no es un cuaco de trabajo. Pero los que hablaban de verdad, compadre, los que tenían algo que valía la pena escuchar, eran los viejos. Y los viejos no decían nada. Solo se miraban entre ellos cuando alguien sacaba el tema en alguna reunión, o en algún portal, o en alguna cantina. Se persignaban en silencio y movían la cabeza de un lado a otro con esa resignación tranquila de quien sabe cosas que preferiría no saber. Porque los viejos del sur de Sonora conocían la leyenda que no se cuenta de corrido en la radio, sino de noche, en voz baja, entre gente de confianza que se conoce de tiempo. La leyenda de los animales que aparecen cuando hay una deuda pendiente que la vida ordinaria no ha podido pagar por sí sola, que se van cuando la deuda queda saldada, que no dejan huellas de salida porque no salen por donde entraron. Los viejos lo sabían, pero no hablaron. La conclusión que se quedó, la que corrió de boca en boca, de rancho en rancho, de padre a hijo durante generaciones en ese pedazo del sur de Sonora, fue una sola. Pepe Valenzuela apostó todo lo que tenía y ganó.
y el animal que lo ayudó a ganar no era de este mundo. Y cuando uno le pregunta a los viejos que todavía quedan de aquella época, los que escucharon la historia de primera mano o que conocieron a alguien que estuvo en los llanos del Coyote ese día, siempre contestan igual, con una sonrisa rara, de esas que no llegan a los ojos, de esas que guardan algo adentro. ¿Tú qué crees, mi hijo? Porque en México, compadre, las cosas más importantes no se contestan, se preguntan. Y se dejan ahí flotando en el aire como polvo de camino que el viento levanta y nunca termina de caer del todo. ¿Y ante Dios, era sobrenatural ese Colorado? ¿Era un animal de sangre que nadie supo rastrear, criado en algún lugar que no queda en ningún mapa? ¿O simplemente era un cuaco de trabajo, igual de sorprendente que los que a veces da la naturaleza sin avisar ni pedir permiso, al que le tocó un dueño que lo amaba lo suficiente como para apostar todo lo que tenía en él sin un solo segundo de duda? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que Pepe Valenzuela compró semilla ese invierno, amplió el rancho al año siguiente, poco a poco, sin apuros, construyó un cuarto nuevo para la madre, con paredes de adobe y piso de ladrillo, y que Refugio, que llevaba 20 años sin comprarse un rebozo nuevo porque el dinero siempre alcanzaba para otra cosa primero, ese invierno estrenó uno. Azul marino, con flecos bordados en los bordes, de esos que pesan bien en la mano cuando los agarras, y ahí, compadre, ahí está el mero corazón de esta historia, no en los 9 segundos, no en los 50,000 pesos, no en el silencio de los llanos del Coyote cuando el tordo plateado que nunca había perdido llegó a la meta solo mirando la espalda del Colorado que nadie conocía, sino en un hombre joven con las botas remendadas de su abuelo y la camisa sin color que apostó lo poco que tenía, lo único que tenía, porque quería darle a su madre algo que ella nunca había podido darse sola en 20 años de trabajar la tierra y aguantar la vida sin quejarse. Por amor. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final, compadre. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale click ahora. Te espero del otro lado.